Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que de nuevo estén aquí en nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que al principio puede ser algo complicado, pero si le prestamos atención van a ver que es un juego de niños. Bueno, vamos a empezar con este tema que se llama la segmentación morfológica o la división de una palabra. No es una división silábica, estamos hablando de división por morfemas o lexemas. Si quieren aprender un poco más de división silábica, por favor no olviden mirar este video. Muy bien, para saber entonces cómo dividir una palabra correctamente, hay dos conceptos que debemos de tener muy claros. Bueno, básicamente son tres conceptos. Lo que es una palabra como tal, lo que son los monemas, y distinguir que esos monemas se dividen en lexemas y se dividen en morfemas que también tienen sus respectivas subdivisiones. Puede ser un tema, como había mencionado, un poco complicado, pero aquí también les voy a dejar otro video para que ustedes lo revisen y podamos de una vez diferenciar esos conceptos de monema, lexema y morfema. Para nuestro primer ejemplo vamos a utilizar una palabra muy interesante del mundo de la biología que se llama ectotermos. Ectotermos hace relación a ese tipo de especies que son dependientes de la luz del sol o de las temperaturas externas para poder autorregular su temperatura. De hecho, ectotermos es una palabra que la tenemos por composición. Tenemos un prefijo griego que es ectos, que significa externo, y tenemos termo, que si no estoy mal también es una palabra griega referida a la temperatura. Si no es así, si no es griega, por lo menos sí debe ser latín. Apuesta por ello. Mucho ojo, canon de oro en la división morfológica o la segmentación morfológica. Debemos identificar en primer lugar el lexema. ¿Qué es el lexema? El lexema es la palabra raíz, es el núcleo de este monema. Este monema se conforma por un morfema, se conforma por un lexema y se conforma por otros dos morfemas. La palabra raíz en este caso es term, que hace relación a temperatura. Térmico, termal, termodinámico, termita no, pero sí termita, la que usa el ejército, en ese caso sí. Identificada nuestra palabra raíz term, me queda ecto. Ecto será el morfema dependiente derivado prefijo que significa externo. Puede sonar complicado, pero vamos por paso. ¿Qué significa dependiente? Dependientes son aquellos morfemas que no pueden subsistir por sí solos, necesitan estar trabados o pegados al lexema, en este caso term. Derivado hace relación a su condición de afijos. ¿Qué son los afijos? Los prefijos que van antes de la palabra, los interfijos o los infijos que van dentro de la palabra raíz y los sufijos que van después de la palabra raíz. Este, por lo tanto, es un prefijo, como les había mencionado, que significa en griego ectos, o sea, exterior, que está en la parte externa. Cuando hablamos de ectotermos también podemos hablar de ectoparásitos, o sea, parásitos que están fuera del ser vivo, como pulgas, garrapatas y piojos. Recordemos entonces que los morfemas tienen una función aditiva, cambian o ayudan a cambiar el significado del lexema. Si ese lexema estuviera solo y fuera termal, entonces hablaría de temperatura. Pero tenemos el morfema ecto que nos está hablando de temperatura por fuera. Y luego tenemos otros dos morfemas dependientes que no subsisten por sí solos, que son la O, que es un morfema dependiente flectivo de género. Flectivo significa que me ayuda a entender género o número. En este caso me ayuda a entender el género porque yo puedo decir ectoterma o ectotermal. Acá estoy diciendo es ectotermos. Esta S es también un morfema dependiente flectivo, pero me ayuda a entender la cantidad. O sea que no es un solo ectotermo, son varios. Esta S es plural, que es un morfema dependiente flectivo de cantidad que también vamos a encontrar en la lengua inglesa. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo mucho más sencillo por si de pronto la cosa no quedó clara. Vamos a estudiar morfológicamente la palabra gato. Bien, tenemos entonces la palabra gato, una palabra que se compone de tres letricas. Y podríamos pensar por un solo momento que gato es una palabra primitiva, es decir, que aquí hay todo un lexema radical y que no hay nada más. Pero no es del todo cierta.
No es del todo cierto. Si yo hago una revisión morfológica de la palabra gato, comprendo que gat sería mi lexema radical, o sea, la palabra raíz, porque a partir de allí yo puedo derivar palabras. Yo puedo decir gatito, gatillo, gatote, gaturro. Bien, entonces este es el lexema radical. Entonces, ¿qué sería esta O? Pues esta O sería un morfema. Un morfema dependiente, no puede ser independiente, no subsiste por sí solo. Es un morfema flectivo y además es un morfema de género. Me está diciendo que esta especie animal es masculino. En este caso, yo puedo incluso agregar otro morfema. Y ya no es un gato, ya son gatos. Este también sería un morfema dependiente, flectivo, pero en este caso no va a ser de género. Es un morfema dependiente flectivo de cantidad. Perfecto, ahora vamos a pasar a este ejemplo que también inmiscuye la biología. Tenemos unos cucarrones que se llaman los cucarrones peloteros, que lo que hacen pues prácticamente son descomponedores, utilizan la materia fecal de algunos seres vivos más grandes para formar unas pelotas y alimentarse de ellos. Los cucarrones peloteros. Vamos a hacer la segmentación morfológica de la palabra peloteros. Como les decía, lo primero que debemos de hacer es encontrar la palabra raíz. La palabra raíz en este caso es pelota, de pelot. Pelot, yo puedo hacer pelotita, pelotilla, peloteros, pelotas. A ver, ¿qué otra se me pasa por ahí? Bueno, está bien. Entonces, pelot. Esa sería mi palabra raíz. En este caso, el morfema radical. No, lo siento, el lexema radical. Tengo peloteros. Este es un morfema derivado sufijo que expresa oficio. O sea, algunos morfemas funcionan para delimitar, en este caso, una especie de transacción de categoría gramatical. En este caso, de la palabra raíz pelota, tenemos pelotero, o sea, quiere decir que esta palabra cambia de categoría gramatical, se nos vuelve un adjetivo. Y aquí tengo el morfema flectivo de género y el morfema flectivo de cantidad. Retomamos. Lexema radical. Este es el morfema derivado. Sigue siendo dependiente. Está en calidad de sufijo, no es un prefijo. Expresa un oficio, una profesión, la profesión de ese señor cucarrón. Y también tengo otro morfema, pero este ya no es derivado, este sí es dependiente. Es flectivo y me expresa el género. Y por último ese, que es un morfema también dependiente, flectivo, pero este me va a hablar de cantidad. Bien, ya para terminar tenemos este otro ejemplo, pueblecito. Estamos haciendo referencia a un nombre, pueblecito. Entonces, pues evidentemente el lexema radical es de pueblo, pero vamos a encontrar algo muy interesante y es un morfema derivado interfijo. Vamos a hablar de la función de esos morfemas derivados interfijos. Por lo general no tienen un significado gramatical y su función gramatical sirve de nexo entre el lexema y el morfema. Sirve de nexo para evitar lo que se conoce como cacofonía o ese fenómeno fonético de la lengua, de cualquier lengua, donde una palabra nos suena rara o nos suena chistosa. Porque si yo no meto este morfema derivado interfijo en esta palabra, donde estoy volviendo pues el nombre pueblo un diminutivo, entonces sería puebloito. Puebloito, muy parecido a la palabra pececito. Que si yo esta misma parejita de grafemas dentro de pececito, entonces tendría pecito. Pecito para el diminutivo de pez. Entonces esta parejita de grafemas me van a conformar un morfema derivado interfijo. Es un afijo, es el afijo que va en el medio de la palabra.
Ito por su lado es un morfema derivado sufijo, diminutivo, sufijo porque va al final de la palabra raíz y diminutivo porque está reduciendo el tamaño del pueblo a la mínima expresión, o sea, es un pueblecito. También podría decir pueblito, también podría decir pueblillo. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado esa explicación. En otro video les explicaré cómo realizamos también esa segmentación, pero en los verbos, que es un poco más peliagudo, donde tenemos que tener en cuenta algunas cosas como las desinencias verbales, las vocales temáticas, etc. Muy bien, espero que se suscriban y hasta pronto. Muchas gracias por estar pendiente de este video.